Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sé que ha pasado tiempo desde la última vez que subí un video a este canal, y menos que regresaría con un video así. De hecho preferiría estar ahora mismo durmiendo en mi cama o haciendo cualquier otra cosa. Pero créanme que tengo una buena razón para esto. La razón: ven a este usuario. A primera vista no parece nada del otro mundo. De hecho muchos de los que no lo conozcan capaz estarán preguntando ¿y quién es él? Mientras que por parte de los que sí sabemos quién es, solo podemos decir: menudo rompebolas. Pero antes de continuar quiero aclarar dos cosas. La primera es que como tal este video no va a ser una crítica hacia este usuario, sino que va a ser más un análisis y exposición de su trayectoria en YouTube y de cómo llegamos hasta este video. Y lo segundo es que voy a utilizar locuendo para narrar este video, no por miedo, sino porque siento que así van a entender mejor lo que se quiere transmitir sin dejar nada de lado. Al final de este video habrá una reflexión basada en la opinión de los que estuvimos involucrados en la creación de este video, y cada quien es libre de interpretar este caso como mejor le parezca. Y cómo no, si vamos a comenzar con esto, hablemos desde el inicio. En 2020 fue cuando un usuario hondureño creó su primer canal. Y bajo el nombre Sin Ornithosaurus Millenni fue como inició todo. En este canal mayormente subía análisis a documentales y diseños de criaturas, junto a algunas paleopedias, y también subía fragmentos de documentales donde su principal objetivo era la prehistoria. O sea que, en primera instancia no era diferente a otros usuarios de lo que en aquel momento era la paleocomunidad. De hecho podríamos decir que es uno de los usuarios más antiguos de dicha comunidad. Y justo por esa razón se hizo bastante conocido dentro de este grupo de youtubers, creando junto a otros usuarios el grupo de la Paleobanda, que se ha dicho de paso varios ex miembros de este grupo aún mantienen una relación de amistad con él. Y siendo un apoyo crucial para lo que pasaría después. En el año 2021 fue cuando perdió su primer canal, debido a que él mismo hizo una publicación donde se veía su correo. Mientras tanto otro usuario aprovechó esto y se lo hackeó. Tiempo después crearía otro canal. Y gracias al apoyo de los miembros de la paleocomunidad, quienes le hicieron publicidad a su nuevo canal, pudo recuperarse. Ahora con un nuevo nombre, había nacido Hixiangornis Orientalis. En dicho canal continuaría con la misma temática de su anterior cuenta. Y por un tiempo le iría bastante bien. Sin embargo este canal fue eliminado por YouTube, debido a que los fragmentos de los documentales que él subía contenían copyright, así cayéndole los 3 strikes y perdiendo la cuenta otra vez. Uno pensaría que ya sería el fin, pero no, ya que tiempo después crearía otra cuenta, siendo su tercera y última hasta la fecha. Aquí continuaría con el mismo contenido de sus cuentas anteriores, lo cual no es del todo malo y hasta cierto punto sonaría como una historia de perseverancia. Verán, esta parte es crucial para entender que solamente nos dedicaremos a hablar y exponer su trayectoria en internet, principalmente porque este usuario suele repetir mucho que nadie lo conoce ni saben cómo es realmente. Y si bien su vida personal es un asunto que a nadie le debe de importar porque es algo privado, digamos que la imagen que ha dejado en internet no es que lo deje muy bien parado que digamos. Pero bueno, cada cosa a su tiempo. De momento vamos por partes. Es importante tener en cuenta que en internet encontrarás siempre personas de todo tipo. Habrá quienes compartan tus mismas opiniones, y muchas otras veces encontrarás personas que tendrán opiniones distintas u opuestas a las tuyas. Gente con la que te puedes llevar bien. Y otros que simplemente te parecerán extraños. Pero siempre hay que tener en cuenta que andar discutiendo o perdiendo tu tiempo en peleas en redes sociales no te llevarán a nada, y más si estas peleas son por tonterías. Así es como comenzaron los primeros conflictos de Hixian, quien solía discutir bastante con Jurassic Tubers o amantes de Jurassic Park. De esto no hay mucho contexto más allá de que eran discusiones que comenzaban por cualquier estupidez.
Sin embargo, podríamos decir que estos fueron sus primeros roces. Y aquí es donde entrarían grupos como la Banda Max y usuarios como el Burry, nombres que se hicieron conocidos entre los usuarios de la paleocomunidad, ya que por decirlo así eran trolls de internet, a los que les gustaba molestar a los usuarios de dicha comunidad principalmente porque la mayoría de ellos eran menores de edad. Siendo Hixiangornis uno de sus principales focos de interés. Debido a lo fácil que era sacarlo de quicio. Recuerden, el objetivo de un troll no es debatir o ganar una discusión, sino hacerte enojar, que pierdas tu tiempo y al final le des la atención que tanto están buscando. Esto último transcurrió durante el periodo de las reuniones de Meet del usuario Dino Viñetas. Estas reuniones fueron bastante populares en la comunidad ya que les permitía a los usuarios hablar entre ellos, bromear, jugar y pasar un rato agradable. Sin embargo, aquí es donde se harían más notorios los dos más grandes problemas que tenía y aún sigue teniendo Hixiangornis. Hago una pequeña aclaración, está bien que algo no te guste o que no te termine de convencer. Cada quien es libre de tener su propia opinión sobre algún tema o sobre algo que no le gusta. ¿Pero por qué lo digo? Más que nada porque dentro de las reuniones de Meet, uno de los chistes que más se repetía era esperar a que Hixian se uniera y ver cuánto tardaba en quejarse de algo. De hecho, muchos usuarios empezaron a tomar esto como un meme. Creando edits con Hixian quejándose de algo, discutiendo con alguien o diciendo cosas completamente random que se suponen eran chistes. Dice que yo no quiero aceptar. ¿Quién dice que yo no quiero aceptar? ¿En serio? Pero que vos te malinformes es otra cosa, porque acá solo existen más negros que blancos. En serio, vos te deberías informar sobre lo que es Centroamérica. Cada país centroamericano, mira, cada país centroamericano tiene diferentes etnias. Eso es lo que vos no querés entender, hijo de fruta. Sin embargo, como pasa con cualquier chiste, cuando lo repites mucho deja de dar risa y se empieza a volver molesto. Por lo que incluso algunos usuarios optaban por salirse de las llamadas cuando entraba él. Quejándose de otros creadores de contenido, del Burry, de la Banda Maps o de alguna película o documental que no le haya gustado. En el caso del primero es algo que pienso reservarme para tocarlo más adelante en el video, porque créanme tiene mucha tela. En el caso del segundo, incluso muchos usuarios en las mismas reuniones le repetían numerosas veces que lo peor que podía hacer es darles la atención que ellos buscaban. Pero nuestro buen amigo terco como una mula seguía y seguía. Hablando de simbolismo, sería como si se hubiese puesto una capa o escudo protector de la paleocomunidad. Pero al final lo que conseguía era que todos ellos volcaran su atención en él. Al final dándoles más razones a estos usuarios para decir que la paleocomunidad solo estaba conformada por niños que se creían paleontólogos, pero se ardían por cualquier cosa. Lo más curioso de esto es que se salió con la suya, pero no porque los haya hecho entrar en razón, sino porque ya para ese momento nadie les prestaba atención más que Hixian, y con el tiempo se aburrieron y desaparecieron. Y ya hablando de lo tercero, como dije anteriormente, está bien que algo no te guste y de hecho se presta bastante para abrir debate con otras personas. Pero el problema no estaba en que algo no le gustaba. Puedes incluso tocar el tema una, dos o hasta 3 veces en conversaciones y no hay ningún problema. Pero cuando ya repites algo todo el tiempo se vuelve cansino. De hecho, si entrabas y lo escuchabas decir alguna frase como "brother, en mi opinión, ¿saben una cosa?" o ya directamente "esto es una mierda", sabías perfectamente que todo el debate o conversación se iba a ir en él diciendo que algo no le gustaba. Aunque también cabe recalcar que si tú eras conocedor de ciertos temas, podías llegar incluso a tener una conversación decente con él. El problema recae en que muchos de sus temas, si bien en algún momento fueron un boom, actualmente son muy de nicho, lo que al final ocasionaba en que cuando se quedaba sin tema de conversación, se quedaba callado por el resto de la reunión.
Y más cuando veía que los demás no le prestaban atención o estaban entretenidos con otros temas. Durante este periodo fue más evidente el primero de los dos más grandes problemas que tiene Hixiangornis orientalis. Y que incluso muchos se lo recalcaron. El tomarse muy a pecho cosas minúsculas, o que ya de plano la gente dejaba de darles importancia. Y el no saber cuándo soltar un tema. La desinformación es algo que no se tiene que tomar tanto a la ligera. ¿Verdad? En una era en donde todo el conocimiento de la humanidad está al alcance de tu mano, las redes sociales se han convertido en un lugar donde puedes encontrar mucha gente que manipula la información con el objetivo de ganar más vistas. Muchos canales informativos a lo largo del tiempo se han dedicado a combatir esta mala práctica. Uno de los ejemplos más conocidos sería Biología desde cero. Tengan esto en mente ya que lo retomaremos más adelante. Pero... ¿qué tiene que ver con este caso? Pues podríamos decir que Hixian es uno de esos creadores de contenido que combate o bueno. Él cree que combate la desinformación. Sin embargo, con su actitud o forma de expresarse algo altanera, ha provocado que quienes critica no se lo tomen en serio, que prefieran mantener sus distancias con él, o bueno, en el peor de los casos le terminen teniendo rencor. Y claro, aquí uno puede decir que es su opinión y también se le debería respetar. Porque al final del día uno no es moneda de oro para caerle bien a todo el mundo. Sin embargo, también hay que entender que existen muchas formas de abordar un tema y dependiendo de cómo lo hagas o de cómo te expreses puedes dar a entender una u otra cosa. Otra vez pongo como ejemplo a Biología desde cero, quien no solamente desmiente a desinformadores, sino que se lo toma con humor a la par que educa a su audiencia. Mientras que en el caso de Hixian suena más a como cuando tu mamá te regañaba por no hacer la tarea. Pero ¿cómo realizas esto? Opción 1. Centrándote en tu contenido, trayendo material de calidad que conecte con tu audiencia y que a su vez atraigas nuevo público que quiera realmente aprender. Opción 2. Educando a tu audiencia para que tengan un pensamiento crítico y que no se dejen llevar por lo primero que escuchan en internet, motivándolos a investigar por su cuenta sobre temas que les gustan. Pues claramente es la opción 3. Redactar líneas de texto kilométricas en pestañas de comunidad como si de un hilo de Twitter se tratase quejándote de algo o de alguien. Y es que al igual que como pasaba en las reuniones de Meet, no es algo que ocurra una o dos veces, sino que era prácticamente todo el tiempo y por cualquier cosa por más mínima que sea. Actualmente en pantalla estarán saliendo varios ejemplos, les recomiendo que si tienen la paciencia para leerlos pausen el video. De igual manera en el siguiente apartado narraré algunos cuantos de estos, ¿cómo podemos llamarlos? Ya sé. Mucho texto. Pero bueno, como podrán observar, varios de estos textos con el tiempo también se convirtieron en un meme interno entre algunos usuarios, llamándolos las Biblias de Hixiangornis. Me pregunto por qué será. Se dice que a veces hay que combatir fuego con fuego. Pero en la práctica eso solo genera más fuego. Tengan en cuenta que la mayoría de las personas a las que Hixiangornis les dedica textos kilométricos son niños. Y claro, si constantemente les estás diciendo a los niños las cosas como si los estuvieras regañando, al final terminas consiguiendo el efecto contrario. En lugar de que te hagan caso, lo que consigues es caerles mal. Y ya no solo con los niños, porque esto también puede pasar en adultos. Sin embargo, con los primeros es diferente, ya que si a un adulto le caes mal simplemente te evita. A menos que sea mente pollo y te siga la corriente. Pero con el caso de los niños no, y más tomando en cuenta la entre comillas máscara protectora que nos ofrece el internet al quedar todo entre gente anónima. Aunque bueno, esto me da bastante risa por algo que mencionaré en unos momentos. Pero bueno, como creador de contenido, uno puede incluso llegar a inspirar a otras personas, apoyándolos para que aprendan algo nuevo o animarlos a que mejoren y sigan creciendo.
Pero ¿qué rayos va a aprender una persona si casi lo único que les repites, es que lo que hacen es una mierda? Y digamos que hacerles Biblias constantes no son tampoco de gran ayuda. Porque sin contexto previo, en lugar de sonar inteligente, suena más como soberbia, o en algunos casos envidia. Y la verdad, no importa cuántos adjetivos utilices, o qué tan pulcro quieres hacer pasar el texto, si está enfocado en ser ofensivo va a sonar así lo quieras o no. ¿Y cómo podemos corroborar esto? Fácil. Basta con leer en el apartado de comentarios. Y fijarse en los comentarios donde les responden ya sea el usuario al que criticó o cualquier otro. O más aún cuando dicha persona decide no hacerle caso y continuar como si nada. En ese momento se cae toda la fachada de rectitud y pulcritud y el texto suena más a un berrinche que otra cosa. De hecho, no sería la primera vez que hace algo como esto, tanto de manera pública como es el caso de su canal de YouTube. O de manera un poco más privada como en grupos de WhatsApp o servidores de Discord. Mostrando ahora sí el segundo de los dos más grandes problemas que tiene Hixian Gornis Orientalis. El ser un doble cara para luego victimizarse después de que ve que ya metió la pata. No sé por qué sucede, pero sucede. Es casi un patrón inevitable. Cuando alguien critica algo mucho, por alguna razón termina siendo eso último que tanto criticó. Pero bueno. Ya fue mucha cháchara y relleno. Primero les presentaremos una de las polémicas más gordas que tuvo este usuario hasta la fecha. La vez que doxeó a alguien. Así que escuchen con atención y después me dicen qué opinan al respecto. A ver. Voy a decirte algo, mano. Yo te conté esto para que comprendieras la situación. Eso fue hace casi 5 años. Yo no lo doxié, tampoco tenía su Gmail, tampoco ni siquiera tenía tan siquiera su contraseña de su cuenta de YouTube. Solo tenía su ubicación, solo revelé su ubicación. En serio, después dice que, en serio, yo nunca me creo la víctima, es cierto, yo me he victimizado varias veces, pero tampoco en estos casos que me han pasado, nunca me he creído la víctima, solo he querido justicia por la paleocomunidad. Y así me está saliendo con esto. No me chingues, mano, yo solo quería tu ayuda y así me estás dando la espalda. Yo no sé, pero yo no creo que vuelva a confiar en... Y para que sepas, eso de JW100 lo hice en 2022, en enero de 2022. Nada más. Pero después remendé las cosas con Icadiptes, ya no volví a hacer lo mismo, la verdad que solo 2 veces revelé la misma ubicación de ese niño y la verdad es que yo no me siento orgulloso de haberlo hecho, créeme. Solo 2 veces revelé la misma ubicación y no lo volví a hacer más. No volví a querer doxear personas, no volví a querer a vengarme de personas queriéndoles revelar la ubicación ni nada. Aunque se acuerdas de los del eje como el Train, que el Imperator, antes eran mis enemigos, siempre discutíamos, pero en ningún momento les decía revelarles la ubicación de donde vivían, en sus contraseñas ni nada. Les tenía rencor, pero ya no. No sé ustedes qué opinan, pero yo creo que lo hecho está. Sin embargo, después de esto siguió metiéndose en polémicas y controversias, cada una más absurda que la anterior. Siendo hasta ahora la más reciente, una en la que involucró al youtuber Enderman 9904. Pero aquí sí necesitarán un poco más de contexto. Todo inició con este video de acá.
el cual presuntamente era un iceberg recopilando toda la historia de la paleocomunidad, tanto lo bueno como lo malo. Y si bien hay puntos que se tocan en el iceberg que son para tener en cuenta, a partir de cierto punto se hace más evidente que el objetivo de este no era informar sobre el ascenso y caída de la comunidad, sino hacer ver mal a varios creadores de contenido. Esto lo sabemos gracias a que el creador del video comentó que pese a que él hizo el video, toda la información fue proporcionada por otro usuario, quien por privado confirmó cuáles eran las verdaderas intenciones de ese iceberg. Pero bueno, ya tocará hablar de eso en otro momento. Por ahora volvamos con Hixian. Déjenles redacto. Vaya que tenemos aquí, si es Enderman 9880. Él se hace de rogar y se olvidó de su ex amigo Hixian, creyendo que soy el mismo busca pleitos. A lo que Enderman responde que ya le había dicho por privado porque no le había escrito, ya que él no era tan activo en Discord y que últimamente había estado muy ocupado tanto con su canal como en su vida personal, y preguntando si iba a armar otra telenovela. A lo que Hixian responde, telenovela dice. Para acto seguido decir que estaba enojado porque Enderman no lo incluyó en su grupo de la Paleolegión. Posiblemente, de esto último se enteró gracias al video anteriormente mencionado. A lo que Enderman responde comentando que eso era un grupo de trabajo que por desgracia no funcionó y al final lo dejaron. Verán, les explicaré muy por encima cuál era el objetivo de este grupo, ya que pienso hablar de él en otro momento. Pero en resumidas cuentas era un grupo de trabajo en el cual varios creadores de contenido que por el momento aún se mantenían activos, compartían ideas y organizaban colaboraciones entre ellos para de esa manera seguir creciendo en la plataforma. Y no era todo el mundo, solamente estaban los que en ese momento eran creadores de contenido que aún se mantenían activos en sus canales. Sin embargo, por diversos motivos este grupo no funcionó y se decidió dejarlo así. Ahí, por cierto, en este grupo estaban varios usuarios con los cuales Hixian Gornis no se llevaba bien. Por lo que Enderman, ya habiendo visto cómo interactuaban en otros grupos de WhatsApp, decidió no incluirlo para evitar problemas con los demás usuarios. Esto Hixian Gornis no lo tomó muy bien. La discusión siguió hasta que Enderman decidió no seguir prestándole atención. Y a los días volvió Hixian Gornis tratando de enmendar las cosas y entre comillas disculpándose por su mala actitud. A lo que Enderman, ya harto, le dijo sus verdades. Te lo dejaría pasar si fuera la primera vez, pero no es la primera vez que haces una tontería de estas. Armas un show y luego cuando ves que no te prestan atención empiezas a disculparte solo para que después de un tiempo se te olvide y vuelvas a hacer lo mismo. Es como quien tira la piedra y esconde la mano. Te disculpo porque no me gusta terminar en malos términos con la gente. Pero nunca más me vuelvas a dirigir la palabra. Buenas noches, señor. Abro paréntesis. Y es que aquí Enderman tiene un punto. No es la primera vez que este usuario hace esto, arma un quilombo para después buscar quien lo apruebe o lo respalde. Y cuando ve que nadie le presta atención o nadie lo apoya, borra todo y empieza a disculparse repitiendo una y otra vez el mismo mantra de que ya no es el mismo de 2015, 2020 o 2023. Que básicamente es la carta que usa para justificar su mala actitud argumentando que antes era peor. Lo cual no sé ustedes, pero tampoco es que sea algo bueno precisamente. Cierro paréntesis. Después de esto Hixian Gornis seguiría molestando, peleando y disculpándose una y otra vez. Sin embargo, Enderman mantuvo su palabra y no volvió a hablar con Hixian. Y así se mantuvieron las cosas hasta hace poco, cuando regresó una vez más para agitar las aguas. ¿Dónde está Enderman? Vaya el mejor amigo de quienes arruinan mi preciada comunidad. Acto seguido empezó a discutir y, por decir así, sacar los trapos sucios de todo el mundo. Así de la nada, sin que nadie le hubiese dicho y mucho menos sin que nadie lo hubiese preguntado. Por suerte, para cuando Enderman regresó a su servidor para confrontar a Hixian Gornis, uno de sus moderadores le confirmó que ya lo había expulsado porque no lo soportaba. Y bien, uno pensaría que hasta aquí llegaría el tema. Pero este señor siguió creando una bola de nieve cada vez más grande.
yéndose a otros servidores de Discord como el de Dino Viñetas a quejarse buscando que alguien lo validara, metiéndose con otros usuarios en el proceso, y ganándose no solo un regaño del propio Viñetas, sino también que éste lo mandara a chingar a su madre. Y no lo creerán, después de armar tremendo alboroto, Hixian Gornis regresó al server de Viñetas pidiendo disculpas por su actitud. Curiosamente y también de forma algo cómica, después de esto tanto Enderman como Viñetas volverían a hablar después de haberse distanciado por tanto tiempo. En este momento muchos se estarán preguntando de verdad qué pasará por la cabeza de Hixian Gornis. Y es comprensible, ya que un usuario trató de hablar con él por privado y más o menos esto es lo que dijo. Y la conversación sigue y sigue por un largo rato, pero mejor ya dejemos de darle tantas vueltas y pasemos de una vez a la conclusión. Nadie sabe lo que pasa detrás de bastidores, o cuáles son las batallas que cada quien libra en privado. ¿Por qué lo digo? En una ocasión Hixian Gornis publicó en su pestaña de comunidad, comentando que estaba recibiendo tratamiento por, problemas mentales. Posiblemente esto explique el porqué de su actitud o de su forma de ser. Ojo. Dije explica, no justifica. Ya que por más problemas que tengas, eso no te da el derecho a comportarte como un castroso. Y antes de que aparezca con su mantra de que nadie lo conoce, y que ya no es el mismo de los años 1600. Déjame te digo una cosa. Tu vida personal es algo tuyo y solo tuyo. Personas ajenas a ella no tienen por qué meterse o importarles en lo más mínimo. Sin embargo, todo lo que se expuso aquí es prácticamente de dominio público. Ya sea porque él mismo lo subió en sus pestañas de comunidad, o lo comentó en servidores públicos de Discord. De hecho, ustedes mismos pueden confirmarlo, si tienen la paciencia suficiente como para leer ese abismo sin fondo de mucho texto. Porque créanme que si pensaban que este video era demasiado largo, solo imagínense lo que duraría si tomamos en cuenta todas y cada una de las cosas que publica. Y al final, ¿para qué sirve esto? Pues bueno, absolutamente para nada. Dudo mucho que esto lo haga realmente reflexionar. Y mucho menos cambiar su forma de ser. Ya muchos lo han intentado, pero como quien tropieza con la misma piedra. Hixian Gornis vuelve siempre a lo mismo. Y al final, ¿cómo queda? Pues como un hipócrita egocéntrico doble cara que se cree moralista pero solo busca llamar la atención. Y no solo lo digo yo, él en más de una publicación ha dado a entender que se siente arrepentido de estas actitudes. Solo para que tiempo después nos ponga la máscara de payaso y vuelva otra vez con lo mismo. De hecho, él habla de que nadie lo conoce y que desaprueba la desinformación. Sin embargo, se comió todo el cuento del video del iceberg, sin preguntar si era verdad o no. Culpando incluso a Enderman de ser responsable directo o indirecto de la caída de la paleocomunidad. Cuando precisamente tanto Enderman como otros creadores de contenido salieron a desmentir ese video de manera respetuosa. Aunque claro, en lugar de prestar atención e informarse, es más fácil echar pestes y hablar mal de las personas a sus espaldas. Hixian, si ves esto, quiero que sepas que más que una crítica, te estamos dando una cucharada de tu propia medicina a ver si te gusta. Porque a diferencia de ti que ni siquiera te atreves a etiquetar o decirles las cosas en su cara a los demás, por miedo a que te digan tus verdades, yo me encuentro aquí hablando, siendo consciente de mis errores y haciendo todo lo posible por ser mejor persona. Porque mientras mi guionista está redactando esto, tú sales publicando esta chorrada de un tema que está más que quemado. En serio, dime qué tiene que ver esto con paleontología o divulgación científica más allá de querer agitar las aguas. Pero bueno, si a ti te importa 3 hectáreas de lo mismo, entonces haz lo que tú quieras, pero después no te quejes o te pongas como perro regañado con el rabo entre las patas buscando una disculpa. Es más, te reto a que hagas un texto kilométrico tratando de desmentir o no. Digamos las cosas como son. Redacta un texto justificándote y victimizándote como si fueras un héroe incomprendido. Vamos, te reto a que me des el placer de saber que tengo razón. Pero bueno,
Creo que hasta aquí podemos dejar este video. Muchísimas gracias a los que estuvieron involucrados tanto en el guión como en la edición de este video. No los pienso mencionar, para que no vayan a molestarlos. Y como reflexión final, ya dejen en paz a Hixian Gornis si ven que continúa con sus actitudes. Solo ignórenlo y ya. Hay cosas más importantes en las cuales invertir el tiempo que en un chiste mal contado que se sigue repitiendo una y otra vez.